Kursk, julio de 1943. Un artillero soviético dispara contra un blindado alemán que avanza lentamente entre el humo de la batalla. El proyectil impacta, rebota y sale disparado hacia el cielo sin dejar ni una abolladura visible. El vehículo, apenas sacudido, sigue avanzando como si nada hubiera pasado. Para miles de soldados en ambos frentes, este fue el primer encuentro real con una máquina que la propaganda del Tercer Reich convertiría en leyenda: el tanque pesado Tiger. Pero antes de llegar a ese instante hay que retroceder casi una década, a una época en la que nadie imaginaba semejante vehículo. Contrario a la creencia popular, el Tiger no nació como una respuesta apresurada al T-34 soviético en el verano de 1941. La idea de construir un tanque verdaderamente pesado circulaba en los círculos militares alemanes desde octubre de 1935, cuando 30 toneladas parecían un peso casi imposible de mover. Por entonces, el ejército alemán apenas contaba con vehículos ligeros de 5 y 9 toneladas y media, armados con ametralladoras o pequeños cañones automáticos. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania desarrollar tanques, así que este trabajo temprano avanzó en secreto, bajo la mirada de oficiales como Heinz Guderian, quien había estudiado la doctrina británica sobre guerra mecanizada y llegó a la conclusión de que el futuro pertenecía a grandes divisiones acorazadas concentradas, no a tanques repartidos entre unidades de infantería, como preferían los franceses. Cuando el gobierno nazi abandonó cualquier pretensión de discreción, esta doctrina se convirtió en la columna vertebral de las nuevas divisiones Panzer, formaciones que combinaban unos 200 tanques con infantería motorizada, artillería e ingenieros, y que solían sumar entre 10.000 y 15.000 soldados en total. El proyecto del tanque pesado en sí, desarrollado por la empresa Henschel bajo la dirección del ingeniero Heinrich Knipkamp, pasó por varios nombres y varios años de progreso lento y frustrante. Los primeros prototipos ni siquiera contaban con torreta funcional, y en las pruebas se usaban simples bloques de lastre en su lugar. Para comienzos de 1941, el diseño había evolucionado hasta parecerse sospechosamente, en potencia de fuego y blindaje, al mediano Panzer IV ya existente. 4 años de esfuerzo que en la práctica no habían llevado a ningún lado. El punto de inflexión llegó en mayo de 1941, cuando Hitler, impaciente con la lentitud de los ingenieros, dictó personalmente los requisitos de un nuevo tanque pesado: un cañón largo de alta penetración y un blindaje frontal cercano a los 100 milímetros. Esa orden liquidó de golpe el viejo proyecto y desató una competencia directa entre Henschel, que trabajaba según las especificaciones del Departamento de Armamento del Ejército, y una iniciativa privada del Dr. Ferdinand Porsche, amigo personal de Hitler, convencido de que su propio diseño acabaría imponiéndose sin importar lo que pidiera oficialmente el ejército. Ambas empresas recurrieron a la misma arma, un cañón de 88 milímetros derivado del célebre antiaéreo Flak 36, que para entonces ya tenía fama de ser la única pieza alemana capaz de perforar con fiabilidad el blindaje del pesado KV-1 soviético a distancias razonables. Cuando una comisión alemana encabezada por el propio Porsche inspeccionó, en el otoño de 1941, tanques soviéticos destruidos y capturados en el frente oriental, la urgencia del proyecto aumentó todavía más. La Wehrmacht carecía de una respuesta fiable frente a los vehículos soviéticos bien blindados, salvo por escasas piezas antiaéreas y artillería pesada, y ambos prototipos en competencia debían estar listos cuanto antes. El 20 de abril de 1942, día del cumpleaños de Hitler, los diseños de Henschel y Porsche fueron presentados en su cuartel general en Prusia Oriental. Ninguno estaba realmente terminado. El motor de la máquina Henschel se sobrecalentaba, mientras que el pesado prototipo de Porsche se atascaba en el barro con tal frecuencia que hubo que sacarlo con una grúa de 70 toneladas. Hitler favorecía personalmente a Porsche, pero los ingenieros militares insistieron en que el diseño de Henschel tenía mucha mayor autonomía y menos fallas fundamentales. Así, la máquina de Henschel fue aceptada en servicio con la designación Panzerkampfwagen 6, universalmente recordada simplemente como Tiger, mientras que los 9 chasis de Porsche, ya construidos, se transformaron en enormes cazacarros conocidos después como Ferdinand. Cabe señalar que, en la estructura de combate alemana, los Tiger casi nunca formaron la columna vertebral de una división Panzer ordinaria, como sí ocurría con los tanques medianos. En cambio, se organizaban en batallones pesados independientes que se desplazaban de un sector a otro según las necesidades del momento
y se adscribían temporalmente a la división que precisara una punta de lanza capaz de romper una posición especialmente bien defendida. Esto significa que, contrario a la impresión que dejó la propaganda de guerra y los relatos conmocionados de soldados aliados, el número real de Tiger presente en cualquier tramo del frente rara vez superaba unas pocas docenas de vehículos. Un detalle que explica por qué tantos testimonios de posguerra hablan de haber enfrentado a cientos de Tiger en combates donde los registros alemanes muestran apenas una o dos compañías involucradas. Un segundo de su atención antes de continuar. Según las estadísticas, la mayoría de ustedes ve este canal sin estar suscrito, y esto es lo que sucede en la práctica. Sin la suscripción, el algoritmo tarde o temprano deja de mostrarles nuestros nuevos videos, así que este mismo podría ser perfectamente el último que vean en su feed. Por eso, si no quieren perderse los próximos episodios y quieren seguir en contacto con nosotros, suscribirse ahora mismo es, sin duda, la forma más segura de lograrlo. En cuanto a darle like y dejar un comentario en el video, eso ya queda a su criterio, pero cualquier comentario será bienvenido. Las especificaciones del nuevo tanque sorprendieron a sus contemporáneos en ambos bandos. El blindaje frontal del casco alcanzaba los 100 milímetros, mientras los laterales y la parte trasera contaban con unos 80 milímetros de acero. Una protección prácticamente impenetrable para la inmensa mayoría de los cañones antitanque en servicio, tanto del Ejército Rojo como de los aliados occidentales durante los años centrales de la guerra. Su arma principal, el cañón TWK-36 de 88 milímetros, con un cañón de 56 calibres de largo, podía atravesar un tanque enemigo con un proyectil perforante a más de 1 kilómetro de distancia, 2 o 3 veces más lejos que el alcance efectivo de un T-34 soviético o un Sherman estadounidense. Buena parte de esta reputación de precisión a larga distancia descansaba tanto en la óptica alemana como en el propio cañón. Los artilleros observaban a través de una mira telescópica binocular fabricada por Carl Zeiss, capaz de identificar y encuadrar un objetivo mucho antes de que el enemigo siquiera confirmara qué estaba viendo. La tripulación estaba compuesta por 5 hombres: el conductor y el operador de radio en el casco, junto con el comandante, el artillero y el cargador en la torreta, y los ingenieros alemanes prestaron una atención inusual a la comodidad de la tripulación. A diferencia de los interiores estrechos de los vehículos soviéticos, el Tiger ofreció un espacio sorprendentemente generoso, algo que las tripulaciones agradecían durante operaciones que a veces los mantenían encerrados dentro del vehículo durante días o incluso semanas seguidas. Todo esto tenía un costo mecánico considerable. El peso de combate llegaba a las 57 toneladas y el tren de rodaje de ruedas entrelazadas diseñado por Nipkamp, aunque ofrecía una marcha excepcionalmente suave, era una pesadilla de mantener en el campo. En invierno, el barro y el aguanieve se acumulaban entre las ruedas y se congelaban, bloqueando por completo la suspensión, mientras que la transmisión y la caja de cambios sufrían un desgaste crónico debido al enorme peso del vehículo. El consumo de combustible era descomunal, alrededor de 400 litros cada 100 kilómetros por carretera y hasta 700 a campo traviesa, lo que significaba que cualquier unidad equipada con Tiger dependía por completo de un flujo constante de combustible y repuestos desde la retaguardia. Solo tripulaciones experimentadas, ya curtidas en otros vehículos, eran seleccionadas para operar la nueva máquina, y el entrenamiento combinaba largas sesiones teóricas con ejercicios cronometrados al segundo, ya que un cargador bien entrenado podía mantener una cadencia de 6 a 8 disparos por minuto. La torreta giraba mediante un pedal en lugar de una palanca, y el artillero simplemente presionaba la parte delantera o trasera de un pedal ancho para hacerla girar en un sentido u otro, mientras que el conductor, a diferencia de sus colegas en otros tanques alemanes, contaba con un volante real con dirección asistida, lo que le permitía guiar una máquina de 57 toneladas prácticamente con un dedo. El bautismo de fuego del Tiger a finales de agosto de 1942 resultó casi cómicamente decepcionante para el arma que luego se convertiría en leyenda. Bajo presión directa de Hitler, una pequeña compañía del 52º Batallón Pesado fue enviada apresuradamente al terreno pantanoso y boscoso cerca de Leningrado y lanzada al combate con apenas preparación. De los 4 tanques comprometidos, 3 se averiaron o quedaron atascados en el lodo en cuestión de horas, y uno, alcanzado en el compartimento del motor, tuvo que ser destruido más tarde por su propia tripulación para evitar que cayera en manos enemigas. El propio Guderian
criticó duramente esta decisión más adelante, argumentando que el nuevo armamento se había revelado en un frente secundario y en el peor terreno posible, en lugar de esperar a acumular suficientes vehículos para atacar de manera concentrada y sorpresiva. Los Tiger rindieron considerablemente mejor ese mismo invierno más al sur, apoyando el fallido intento de liberar al sexto ejército alemán cercado en Stalingrado, y de nuevo durante los combates en torno a Kharkov a comienzos de 1943, donde pequeños destacamentos adscritos a divisiones motorizadas de élite de las SS y a la división Großdeutschland del ejército destruyeron decenas de tanques soviéticos, compensando con su blindaje grueso y su cañón de largo alcance la falta de experiencia de tripulaciones todavía en formación. Casi al mismo tiempo, los Tiger llegaron al norte de África para reforzar al debilitado Afrika Korps de Rommel. Los informes alemanes desde Túnez señalaban, no sin cierta satisfacción, que el cañón de 75 milímetros del M3 estadounidense y de los primeros Sherman no lograba perforar el blindaje frontal de un Tiger ni siquiera 150 metros, mientras que el propio Tiger entablaba combate con confianza a distancias mucho mayores. Sin embargo, la escasez crónica de suministros y el colapso general de la posición del eje en el norte de África hicieron que estos tanques llegaran demasiado tarde para cambiar el desenlace, que terminó en la rendición en Túnez en mayo de 1943. El punto culminante de las operaciones del Tiger en el frente oriental suele situarse en la Operación Ciudadela, la ofensiva alemana en Kursk durante el verano de 1943, que involucró a varios batallones pesados y compañías independientes adscritas a divisiones de élite, junto con los cazacarros Ferdinand armados con el mismo cañón. Los Tiger lograron efectivamente perforar defensas soviéticas donde los tanques medianos comunes se detenían frente a campos minados y artillería antitanque, y algunos batallones llegaron a reclamar la destrucción de cientos de vehículos soviéticos con pérdidas propias relativamente modestas. Estas cifras, según distintas fuentes, varían considerablemente y muy probablemente estaban infladas, como solía ocurrir con los partes de combate de todos los bandos. En cualquier caso, la ofensiva de Kursk no le reportó a Alemania ninguna victoria estratégica. Las defensas soviéticas, reforzadas con densos campos minados y artillería de campaña, y pronto complementadas con cañones autopropulsados diseñados específicamente para enfrentar al blindaje pesado alemán, terminaron por desgastar a las formaciones Panzer atacantes. Fue justamente después de Kursk cuando los tanques alemanes empezaron a recibir de forma masiva una pasta antimagnética texturizada llamada Simerit, aplicada sobre las superficies verticales del blindaje para impedir que la infantería enemiga colocara minas magnéticas a mano, una amenaza que, como resultó, ni las fuerzas soviéticas ni las occidentales llegaron a emplear jamás a gran escala, convirtiendo el costoso recubrimiento en la solución a un problema que apenas existía en la práctica, aunque no se abandonó su uso hasta finales de 1944. Un episodio particularmente bien documentado ilustra cuánto castigo podía absorber un Tiger sin dejar de funcionar. Durante los combates cerca de Leningrado en febrero de 1943, un Tiger al mando de un teniente de apellido Sabel participó en un asalto contra una posición fuertemente defendida y recibió, según el propio recuento de la tripulación, más de 227 impactos de fusiles antitanque, cañones antitanque de pequeño calibre y proyectiles de 76 milímetros a lo largo de un único combate que duró más de 6 horas. Las mirillas de la torreta se agrietaron, el humo se filtró en el compartimento de combate, se declaró un breve incendio en la zona del motor y el tren de rodaje de un lado sufrió graves daños, y aún así, el tanque logró retirarse 60 kilómetros por sus propios medios una vez terminada la batalla, una demostración contundente de la protección que los ingenieros alemanes habían incorporado al diseño, aunque el vehículo terminó siendo dado de baja por daños que no compensaba reparar. En el frente occidental, el momento más célebre del tanque llegó en Normandía. El 13 de junio de 1944, cerca de la localidad de Villers-Bocage, un puñado de Tiger de un batallón de las SS al mando del Obersturmführer Michael Wittmann sorprendió a una columna blindada británica estirada a lo largo de un camino estrecho y en cuestión de minutos destruyó más de una decena de vehículos, incluidos varios tanques de mando, sembrando el caos en toda una brigada que avanzaba. La victoria tuvo su precio. El propio tanque de Wittmann fue destruido poco después, y él mismo murió en combate unos 2 meses más tarde, cuando su Tiger cayó en una emboscada.
Las estadísticas generales de la campaña francesa cuentan una historia bastante distinta a la de este episodio puntual. Pese a estos éxitos locales, la absoluta superioridad aérea aliada desgastó metódicamente a las unidades blindadas alemanas. Los cazabombarderos que avistaban la inconfundible silueta de un Tiger transmitían su posición por radio en cuestión de minutos, provocando ataques con cohetes casi de inmediato, y la escasez de combustible y repuestos obligaba con frecuencia a las tripulaciones a destruir tanques perfectamente operativos que no tenían forma de evacuar. Para el invierno de 1944, la situación de las unidades pesadas alemanas se había deteriorado seriamente en todos los frentes. Las tripulaciones veteranas se perdían más rápido de lo que podían reemplazarse, y tanto la artillería de campaña como la aviación aliada habían aprendido a lidiar eficazmente con una máquina que alguna vez pareció casi invulnerable. Aún así, la ofensiva de diciembre en las Ardenas demostró que la sola aparición de un Tiger todavía podía sacudir a un enemigo desprevenido. Soldados estadounidenses convencidos de que se hallaban en un sector tranquilo del frente se vieron sorprendidos por la llegada repentina de estas máquinas descomunales. Para entonces, Alemania ya había comenzado a producir una versión mejorada, el llamado Tiger Real o Königstiger, de unas 70 toneladas y con un cañón todavía más largo, cuyo blindaje inclinado recordaba de manera inconfundible al del T-34 soviético. Sin embargo, su enorme tamaño y peso lo hacían poco apto para maniobrar por los caminos estrechos y cubiertos de nieve del bosque de las Ardenas. Y la escasez de combustible detuvo la ofensiva en pocos días, más allá de lo que aquellos tanques hubieran podido lograr por sí solos. La economía detrás de la producción del Tiger ayuda a explicar por qué nunca se convirtió en el arma decisiva que Hitler esperaba. Cada vehículo le costaba al Estado alemán unos 400.000 Reichsmarks y exigía alrededor de 300.000 horas de trabajo especializado, una suma que de otro modo habría alcanzado para comprar 3 casas. La complicada suspensión entrelazada y la torreta curva, con forma de herradura, hacían que la producción en serie fuera extremadamente laboriosa, y aunque la producción mensual pasó de apenas 10 unidades en el otoño de 1942 a un máximo de más de 100 en abril de 1944, el total construido, según la mayoría de las estimaciones, rondó las 1.350 unidades en toda la guerra. En comparación, la industria soviética fabricó más de 40.000 de 34 en el mismo periodo, y las fábricas estadounidenses produjeron Sherman en cantidades que eclipsaban todo el blindaje pesado que Alemania logró construir en conjunto. El posterior Tiger Real, pese a su mayor peso y blindaje más grueso, resultaba en realidad algo más barato de fabricar, unos 320.000 Reichsmarks, aunque esto no resolvió los problemas de fiabilidad que aquejaron a ambos vehículos durante toda su vida operativa. La producción del Tiger original terminó en agosto de 1944, pero vehículos individuales siguieron combatiendo hasta las últimas semanas de la guerra, incluida la defensa de Berlín en la primavera de 1945. Tras la rendición alemana, la inmensa mayoría de los tanques supervivientes fue desguazada, y hoy solo queda un puñado en condiciones de funcionamiento o exhibición. El ejemplar más famoso, con el número de chasis 131, fue capturado por fuerzas británicas en Túnez, trasladado después a Inglaterra y hoy es el único Tiger del mundo capaz de moverse por sus propios medios, conservado en el Museo de Tanques de Bovington. Algunos ejemplares adicionales en distintos estados de conservación pueden verse en museos franceses y rusos, y entusiastas de todo el mundo siguen ensamblando réplicas funcionales a partir de piezas rescatadas, prueba de la fascinación que el vehículo todavía despierta 8 décadas después del fin de la guerra. Su silueta sigue siendo fácilmente reconocible en películas, documentales y videojuegos, y varias réplicas construidas para el cine sobre chasis de otros vehículos blindados se han convertido, por derecho propio, en pequeñas celebridades entre los aficionados a la historia militar. Entonces, ¿qué fue realmente el Tiger? ¿El supertanque indestructible de la propaganda bélica y la leyenda de posguerra? ¿O simplemente una máquina inusualmente capaz con limitaciones reales y bien documentadas? La verdad se encuentra en algún punto entre ambos extremos. El Tiger no fue una reacción apresurada al T-34, ya que el trabajo en un tanque pesado genuinamente alemán había comenzado años antes de la invasión de la Unión Soviética, y hizo falta la intervención personal y directa de Hitler en mayo de 1941 para llevar finalmente el proyecto a su forma reconocible.
El vehículo superó de forma genuina casi cualquier tanque enemigo en blindaje y potencia de fuego hasta casi los últimos meses de la guerra, y pocas tripulaciones que combatieron dentro de uno desearon alguna vez cambiarlo por otro. Sin embargo, su enorme costo, su complejidad punitiva en la línea de producción y su fragilidad mecánica crónica significaron que Alemania, con recursos industriales muchísimo menores que los de sus adversarios, nunca pudo construir suficientes unidades como para cambiar el rumbo de la guerra. El mito de la bestia de acero imparable nació menos en el campo de batalla que en las oficinas del Ministerio de Propaganda y en las memorias escritas después de que terminaran los combates. Pero bajo ese mito se escondía, sin duda, una máquina de guerra genuinamente formidable que dejó una huella permanente en la historia de la guerra acorazada.